el, el caso clínico así como la vez pasada. Ya, chicos, entonces para que tengan un poquito más de tiempo, ¿ya? Entonces voy proyectando para así poder acabar la clase a la hora, porque sé que es domingo y tienen bastantes cosas que hacer de repente, otros cursos. Entonces me avisan si pueden visualizar. ¿Visualizan? Sí, doctora. Sí, gracias. Entonces, en el caso de accidentes por animales ponzoñosos, van a tener la oportunidad más que todo de ver de repente accidentes por arañas, de repente ya han visto de repente el caso del Oxoceles laeta, que es una arañita casera, de repente han visto esos accidentes, es lo que más se producen acá en Huancayo, ¿no? Y los otros animales ponzoñosos que es de importancia para que ustedes pues también sepan, porque van a ir de repente a un área de selva, al CERU, son los ofidios. Entonces vamos a hablar en primer lugar sobre ofidismo. Entonces, en cuanto a ofidismo o accidente ofídico, es provocado por la mordedura de un ofidio, ¿no? Y por ende hay una inoculación de su veneno, ¿no? Sobre todo, en realidad sabemos de que hay serpientes u ofidios que no tienen veneno, generalmente son constrictoras, es una de las formas en donde de repente cazan a su presa, ¿no? Y la otra es donde ya utilizan su veneno, ¿no? Entonces, no es que el ofidio esté ahí en realidad al tanto de querer producir esta mordedura, por eso es un accidente, ¿no? Generalmente son las personas que trabajan en áreas, sobre todo en selva, donde hay más ofidios, o en lugares donde existe el reporte de estos ofidios, sobre todo con los venenosos. Entonces, cuando vayan de repente a un centro de salud alejado, que puede ser alguno de ustedes, los pacientes que van a venir en realidad, han estado trabajando en de repente selva adentro, de repente a las orillas del río, ¿no? Entonces van a llegar y ya reconociendo al animal, ¿no? Entonces, en los pobladores donde existe bastante estos accidentes, saben más o menos qué ofidio hay en su localidad y tienen sus nombres coloquiales, ¿no? En el mundo, a nivel mundial, hay alrededor de 3.500 especies de serpientes, de las cuales el 15% es peligroso para el ser humano. Se estima que las personas mordidas, alrededor de 500.000 personas cada año, de las cuales 10% fallecen, ¿no? Entonces, la idea es saber qué hacer y cómo manejar estos accidentes ofídicos. Entonces, la exposición implica riesgo para la salud de la persona accidentada y dependerá, pues, del traumatismo, en este caso mordedura o simple contacto con el animal. Recordar de que esta serpiente, pues, generalmente es cuando se siente atacada o cuando a veces uno por casualidad generalmente se ve pisan a estas serpientes. La serpiente como mecanismo de defensa muerde, no es porque quiera en realidad cazar o demás, es lo que se ve pues en el humano, ¿no? También es la cantidad de veneno inoculado, ¿no? Entonces, la cantidad de veneno inoculado es lo que va a producir en realidad esta respuesta. También va a haber una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, a mayor cantidad de veneno, la respuesta o el empeoramiento clínico en el paciente es peor. Recordar que en los dientes de la serpiente, por eso es la parte se llama mordedura, no picadura, es una mordedura. Al ingresar, al morder, ingresan las bacterias de piel y también las bacterias de la cavidad oral de la serpiente. Entonces hay riesgo de que de todas maneras el paciente pueda contraer una enfermedad infecciosa bacteriana, ¿no? Entonces se tiene que aplicar también antibacterianos porque puede producir una sobreinfección bacteriana. La respuesta inmunológica, las enfermedades persistentes del individuo, ¿no?
transmisión de agentes infecciosos específicos y manejo terapéutico es lo que nosotros en realidad, en cuanto a agentes infecciosos, ahí va el suero, en este caso el antiofídico, el que vamos a elegir, ¿no? También es el tratamiento antibiótico, ahí también. Y el manejo terapéutico es un manejo de soporte. El paciente, de acuerdo a la serpiente o al ofidio que vamos a ver, tenemos que manejar dolor o de repente daños neurológicos. Entonces, eso es el manejo que se le va a dar cuando hay un accidente en realidad luxocélico. ¿Cuál es el género que más hay aquí en Latinoamérica? Es el género Botrops. Y el género Botrops tiene más de 70 especies y causa el 90% de accidentes ofídicos. Dentro de las dos especies más comunes está el Botros asper y el Botros atros, ¿no? En otros países se le llama Mapanana talla X y en Botros atros Mapanana 4 narices. Aquí, por ejemplo, en Perú, generalmente nosotros, la población conoce al Botros atrox como jergón o jergona. Entonces hay que dominar cuando ustedes vayan siempre a sus establecimientos de salud y existe este tipo de accidentes ofídicos, ustedes tienen que relacionarse con los nombres coloquiales que se le da en caso a estas serpientes, y lo que más manejan con Botros atrox acá en Perú es jergón, jergona. No van a venir con el nombre científico, sino con los nombres coloquiales. Entonces ya ustedes van a ir identificando que puede ser la especie de Botros atrox. Entonces, en cuanto a los ofidios, se va a dividir en venenosas y no venenosas. En venenosas tenemos los viperios, víboras en el lápidos coral, y no venenosas tenemos a las culebras o las boas, ¿no? Entonces las boas generalmente son constrictoras, ¿no? Entonces ellas en realidad no van a en realidad a morder y a inocular el veneno, ¿no? Entonces dentro de la clasificación de las serpientes tenemos la familia Crotalidae, Elapilidae, Colubridae y Drophilidae, ¿no? Entonces, en la familia Crotalidae está el Botrox, el que había hablado hace ratito, el Crotalus, Astridon cistruris, dentro de los ejemplos, el Apidae, el coral y la cobra, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente vemos, ¿no? De repente el Crotalus, el Botrox y coral que tenemos aquí en Latinoamérica y en nuestro país. Entonces, más o menos esta es la forma la parte sobre todo de la clasificación, la posición de los colmillos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de las corales, tienen un par de colmillos acanalados en la parte delantera del maxilar, ¿no? Su veneno de un coral es altamente venenoso. Y en el caso del Botros o Crotalus, vemos que la parte de los colmillos inoculares del veneno está en esta posición delantera del maxilar, y también en realidad su veneno es altamente peligroso, ¿no? Vemos acá sus fosetas loreales, ¿no? Entonces, ese más o menos es la estructura del coral y en realidad del Botros y Crotalus, ¿no? A muy diferencia de otras culebras, ¿no? Es la fisionomía en realidad diferente, entonces es la diferencia que vamos a ver. En la coloración también del Botros y el Crotalus, en realidad es una coloración entre verdosa, marronada, ¿no? Su textura es un poquito, en realidad, un poco, se nota la coloración no brillosa, en el cambio del coral sí. No es tan brillosa, inclusive el de las boas o las constrictoras, su coloración es más brillosa, tiene más colorido, es más brilloso, ¿no? Entonces es un color más tenue, más opaco en el caso del Botros y el Crotalus, ¿no? De repente ya algunos han tenido la oportunidad de repente de ir a algún viaje, un serpentarios, donde pues te permiten conocer a todas estas serpientes, ¿no? Sería bueno que cuando vayan ustedes siempre
en el afán de turismo, áreas de selva, vayan a un serpentario y vean exactamente cómo son pues estas botrox, están ahí, ¿no? Y también las constrictoras, en donde ustedes van a poder tener la oportunidad de ver, o en los zoológicos, ¿no? A veces en los zoológicos no se ve muy bien, pero en los serpentarios que son de selva se observa mejor a todos estos ofidios. Entonces, el botrox en realidad a nivel de Latinoamérica tenemos, ¿no? También en la parte de costa también se ha visto algunos botros pictus, botros barnetti, ¿no? En áreas de desierto también se han visto, ¿no? Pero en menor cantidad obviamente que en áreas de selva, ¿no? Áreas de selva, miren, cogen toda esta coloración a botrosatros, ¿no? Entonces vemos bastante el botrosatros aquí en realidad en Perú. Entonces, de acuerdo a la CDC Minsa, ya les había mencionado la vez pasada que nosotros vamos viendo cómo van los casos de ofidismo, ¿no? O si hay nuevos brotes, o si hay un aumento. Entonces, en lo que va desde el 2019 a los 2023, la semana 2 del 2024 que acá está notificado, vemos que los casos oscilan entre 40 y 70 por algún momento, ¿no? Están por ahí en realidad en todos estos años, ¿no? 88, 89, 91, 71, 97, y para lo que va a semana 2 se notificaron 71 casos, ¿no? 71 casos de mordedura en los pacientes, ¿no? Por eso se notifica. Y en cuanto a defunciones, vemos uno en el 2019, 2021, 2 y en el 2023, 1, ¿no? Entonces, en realidad se da las defunciones, ¿por qué? Porque el paciente llega a un establecimiento de salud de repente muy tarde, al paciente no se le puede dar el tratamiento, el manejo rápidamente, ¿no? Vemos acá en el número de casos según departamentos, aquí en Perú, en lo que va 2019-2024, vemos acá Amazonas el número de casos acumulados, ¿no? Vemos acá a Loreto, que es el que mayor número de casos tiene, seguido de San Martín, ¿no? Ucayali, ¿no? Acá cerquita. Y vamos a ver acá también que después de Amazonas, en área de Junín, también hay un gran número de reportes por accidentes de ofidios. Entonces, no es que no tenemos accidentes ofídicos, sí los tenemos, ¿no? Miren, en Tacna no hay, en Moquegua no hay ningún reporte, ¿verdad? Y ven que Junín, sus casos no son pocos, ¿no? Está en el cuarto lugar más o menos, según lo que figura aquí. Y a lo que va, pues la semana 2 del 2024, ya hay 4 reportes de accidentes ofídicos, ¿no? Entonces, en realidad no es que no tenemos, y menos en Junín, por eso es importante que se estudie también los casos de ofidismo. Lo bueno es que a lo que va la semana 2 del 2024 en cuanto a notificación, al menos no todos, no hay ningún fallecido a lo que va, ¿no? Pero vemos en año anterior ha habido un fallecido, ¿no? En lo que va el mapa, vemos acá en cuanto a casos acumulados, vemos que las zonas rojas son los que mayor número de casos tienen, y vemos que en el área de Junín, acá también Pasco, que está, y Ucayali, que está al costado, tiene números de casos, o sea que sí hay reportes y en realidad sí hay notificación de casos, ¿no? Entonces es lo que vemos. Acá también vemos, ¿no? Siempre selva es lo que más número de casos. Vemos acá en Lima también en La Libertad. Les había mencionado que también hay botrox, ¿no? Pero ven que el mayor número de casos se concentra pues en áreas de selva, ¿no? Entonces, todas las personas de repente, como les había mencionado al inicio, ustedes van a ir al serum, van a tener que tener en cuenta de que de hecho le van a venir un accidente ofídico, ¿no? Y ahí es donde aprenden al manejo de estos accidentes, ¿no? Vemos en cuanto a grupo etario, el grupo etario es mayor en 18 a 29 años, vemos 17 número de casos, 23%, y en adultos el 30 al 59 años, en 33%, ¿no? Es el mayor grupo etario, ¿no? Porque la mayoría pues se dedica a la agricultura, a la caza, hasta ahora cazan en la selva, ¿no? A venados, armadillos, van en la noche, y ustedes saben que los ofidios, eh,
En cuanto a la parte de ellos a qué hora salen o a qué hora encuentran su alimento, es en la noche, ¿no? En la tarde para noche, hasta la madrugada. Y en el día descansan, duermen. Entonces, es generalmente los cazadores, los que salen en las madrugadas, en las noches, y ahí es donde puede ocasionarse estos accidentes. Otros también se han visto en la mañana, ¿no? A veces, como les había mencionado al inicio de la clase, los pisan o se sienten amenazados y muerden, ¿no? Entonces, es ahí donde se da la mordedura, se da el accidente y por ende, pues el grupo etario es mayor en esta población, ¿no? En niño, adolescente, pues a veces pueden estar jugando y por ahí, pues en realidad, al pisarlos o al en realidad producirle un miedo, ¿no? Como parte de reacción es la mordedura. Donde más se ve, pues en los hombres, ¿no? En los hombres se va a ver, pero eso no dice de que en las mujeres también pueda haber accidentes ofídicos, ¿no? Estas son la distribución a lo que va a la semana 2 de el 2024, ¿no? Entonces acá dice el 46% se concentra en la población de adultos, ¿no? Y les he puesto, como les había mencionado, creo, la clase pasada, cuando les dije sobre dengue, en dengue están todos los distritos más o menos. Cuando hay más, la CDC MINSA o el Control Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades aquí en Perú, los principales departamentos donde hay la enfermedad es donde se colocan los principales distritos. Entonces acá vemos que Loreto, al ser el primer lugar en el reporte de los accidentes ofídicos, coloca también donde más se accidenta o donde se fue la notificación de casos, ¿no? Yurimaguas está aquí, Teniente César López Roja, Balsa Puerto, Mazán, San Pablo, Yaquirana, Alto Nanay, Trompeteros, ¿no? Se da en realidad el reporte. Ya ustedes saben de que ahí, pues en realidad en toda la selva, pues está, sobre todo acá en Loreto, el Botrosaurus, ¿no? Es lo que más se da. Por ejemplo, en San Martín, otro departamento donde más se ha reportado casos, por ejemplo, vemos Picota, Pinto Recodo, Tabalazos, Tabalosos, San Martín, Bellavista, se han reportado los números de casos, ¿no? Entonces, lo ideal sería si por cada distrito, por cada departamento ver los distritos donde más se han notificado los casos, para que de esa manera ustedes sepan qué existe o qué hay que tenemos de ofidios en nuestra región, ¿no? Pero Junín no está ahorita en la notificación de la CDC, de repente porque está en el quinto lugar, solo estaba hasta el tercer lugar en cuanto al reporte, ¿no? Pero cuando a ustedes se les recomienda ir a áreas de selva, ya saben de que puede existir un accidente ofídico y tenemos que manejarlo, ¿no? Entonces, en este cuadro vemos, en cuanto a género, vemos acá Micrurus, Lectromicrurus, Botriopsis, Botrox, Rotalus y Lachesis, ¿no? Entonces vemos todos estos. El Micrurus se le conoce como Nacanaca, ¿no? En nombres populares, ¿no? Por ejemplo, el Botriosis, no sé si has escuchado el oro machaco, jergón negro, ¿no? Son los nombres coloquiales que se le colocan, ¿no? Y vemos en área acá, sobre todo predominante, es área de selva. Todas las serpientes tienen una predominancia en área de selva, pero eso no implica que en la costa y en la sierra no hay, sí hay, pero en menor cantidad, ¿no? Entonces, donde más existen los ofidios, donde más van a haber accidentes ofídicos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, acá el Botros tiene su especie, Nondianus, el Atrox, y vemos que se le conoce popularmente o coloquialmente como jergón, jergona, cataria, achujergón, ¿no? Por ejemplo, aquí víbora, jergón de la costa, ¿no? Pero nosotros la conocemos con jergón o como jergona, ¿no? Más allá en la selva, como les había mencionado. Y vemos al Crotalus, en realidad su nombre coloquial es cascabel, ¿no? Cascabel es un nombre coloquial. Vemos más en las áreas de la costa, ¿no? Y vemos acá la Chelsis mutamuta, que es la considerada pues como la chuchupe. Entonces habrán escuchado áreas de selva, la chuchupe.
Entonces ustedes deben distinguir cuando les dicen jergón, jergona, cascabel, chuchupe y naca, que es el micrurus que también vemos en áreas de la costa y algunas en la sierra, ¿no? Pero por ejemplo, en la canaca peruvianos, en áreas de sierra, en valles. Entonces, más o menos es lo que nosotros debemos saber y cómo se les dice coloquialmente en cada lugar que ustedes vayan, porque de esa manera se identifica rápidamente. Algunos, por ejemplo, cuando existe el accidente, matan a la serpiente, la traen en realidad para poder identificarla. Otros la ven y manifiestan es un jergón, una jergona, chuchupe, te dicen en el centro de salud, ¿no? Entonces hay estas vías, ya la identificación. Y a veces no se da la identificación, pero ya uno por la parte epidemiológica ve más o menos qué puede hacer, ¿no? Entonces ya uno va pensando qué puede hacer si es que no tiene pues en realidad la no sabe cuál de todos estos ofidios es, ¿no? Cuál de todos estos ofidios es. ¿Por qué? Porque el tratamiento va dirigido en el suero, ¿no? En el suero antiofídico. Entonces acá vemos, por ejemplo, un Botrosatros juvenil, vemos la cabecita triangular, vamos a ver, bueno, acá en realidad la coloración es entre marroncita, parda, medio escamosa la textura. Acá vemos un Botrosatros juvenil y un Botrosatros adulto. Acá un Botrosatrox, como les dije, su nombre coloquial, jergón, como se le conoce, y lo que produce pues la mordedura, ¿no? Generalmente pues tiene un efecto proteolítico, coagulante, en realidad proteolítico, genera bastante sangrado, dolor, es un dolor intenso, inclusive pueden en este caso llegar a un síndrome compartimental. Entonces vemos todo eso que puede generar Botrosatrox. Acá también un Botrosatrox, ¿no? Cuando nosotros rotamos por la residencia, aparte que en mi experiencia fui a un lugar de selva, vi varios accidentes por Botrosatrox, ¿no? Inclusive es lo que más vi. Hablaba mucho de la chuchupe, ¿no? Pero no tuve la experiencia de tener un accidente por chuchupe. Luego en Iquitos, cuando fuimos a la residencia, vimos dos accidentes donde llegaron a UCI, me acuerdo, ¿no? Y la mayoría pues se piensa en Botrosatrox, ¿no? Entonces acá vemos un Botrosatrox. Entonces, como les digo, para que ustedes vean mejor, si van a un área de turismo, vayan a un serpentario, ahí es donde les van a enseñar bastante todas estas serpientes, ¿no? Acá la Lachesis mutamuta, la que se conoce como chuchupe, ¿no? Entonces esa también en realidad vemos cómo es acá también, ¿no? Una textura media áspera, de coloraciones no tan coloridos. Entonces es las características, ¿no? Acá otra Lachesis mutamuta, acá el Crotalus, en realidad la que se le conoce como cascabel, no también, no más en áreas de costa o que se ha podido ver acá, por ejemplo, en casos de que han sido reportados, notificados en La Libertad y en Lima, ¿no? Acá vemos el Crotalus y lo que más pues en realidad ocasiona, bueno, aparte del edema, es más un efecto neurotóxico, ¿no? Acá el micrurus también en áreas de costa, sierra también que se ha visto, ¿no? Pero más en costa. Acá, por ejemplo, en Medellín, Colombia, también puede haber en áreas de selva, como en caso de aquí, de Medellín, donde vemos que la coloración es distinta, ¿no? Tiene una coloración más vistosa, ¿no? Es más pequeña esta serpiente que en el caso del Botrosatrox, ¿no? Acá también lo vemos acá el micrurus. Y vamos a ver pues en cuanto a fisiopatología, qué es lo que produce al final todos estos géneros. Vemos que el género Botros, Boctriopsis, Lachesis, ahí va la Lachesis mutamuta, tiene la parte de lo que va a producir enzimas proteolíticas, ya le he dicho, las enzimas secundarias, las infecciones secundarias, ya saben que al morder van a introducir bacterias, ya sea de la piel o del propio ofidio, ¿no? Y otros factores va a generar la liponecrosis, citolisis capilar y el edema intersticial. Eso va a ocasionar la necrosis de piel, tejido celular subcutáneo y también el músculo.
¿no? Entonces, es en cuanto a la acción proteolítica. En la acción neurotóxica que les había mencionado en el caso de género Crotalus y en el género de Lapidae acaba el Micrurus, vemos en el Crotalus la crotoxina que va a actuar en la presinaxis impidiendo la liberación de la acetilcolina y esto va a bloquear el bloqueo mioneural y es de aparición tardía. En el caso de la familia Lapidae que va a los micrurus, las neurotoxinas de bajo peso molecular actúan sobre la pre y postsinaxis y también produce un bloqueo mioneural, pero la aparición es precoz a diferencia del Crotalus, ¿no? Vemos también la acción coagulante, ¿no? La acción coagulante que produce pues estos géneros Botros, Bactriosis, Lachesis y Crotalus, ¿no? Acá también va Crotalus, aparte del Botros y Lachesis. Entonces acaba pues en realidad una alteración en cuanto al sistema intrínseco, extrínseco, los factores de coagulación, ¿no? Estos factores de coagulación en realidad hay un desbalance, ¿no? Y va a haber una disminución pues del factor 5, 8 y la disminución de las plaquetas, ¿no? La disminución del fibrinógeno y se va a dar un síndrome hemorragíparo, ¿no? Entonces, cuando es la mordedura, en realidad el paciente, la herida, tiende a sangrar sin parar, ¿no? Es lo que se ve bastante. También se puede dar la coagulación intravascular diseminada, la formación y depósito de microtrombos en red capilar y esto va a dar la insuficiencia renal aguda, ¿no? Existe ya con este accidente y con la acción coagulante la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces el paciente va a comenzar a tener falla renal, ¿no? Entonces vamos viendo y el SIT, ¿no? La coagulación intravascular diseminada. Por ende, pues hay un aumento en cuanto a cuando nosotros no tratamos rápidamente y no damos el suero antiofídico, el paciente puede fallecer, ¿no? En cuanto a la acción vasculotóxica, vemos en cuanto a fisiopatología, el género Botrox, en cuanto a botrioxis, lachesis también las hemorraginas, vemos que necesita calcio sin magnesio, va a destruir proteolíticamente la membrana basal de los vasos capilares. En el género Crotalus también, mediante las metalproteínas, va a generar esto y por ende la hemorragia e isquemia, ¿no? Entonces se va a dar la hemorragia e isquemia en estos pacientes en cuanto a la parte fisiopatológica. Aparte, el Crotalus vemos que tiene una acción miotóxica, ¿no? Las enzimas proteolíticas van a generar la lisis de fibras musculares, la lisis o necrosis de fibras musculares, la mioglobinemia, mioglobinuria, ¿no? Por eso que en la orina la coloración rojiza se va a dar, ¿no? La mioglobinuria y aumento de la creatininfosfoquinasa, aumento del DHL y aumento de las transaminasas oxalacética, ¿no? Entonces se va a dar todo eso y por ende en los exámenes auxiliares vamos a ver que estos en realidad exámenes se van a ver alterados, aumentados y en la orina se puede apreciar la mioglobinuria, ¿no? La acción hemolítica en los géneros Botros, Bactrioxis y Portidium, vemos las fosfolipasas, generan anisocitosis, poiquilocitosis, los cronocitos y macrocitos también se van a dar y todo esto genera la hemólisis, ¿no? Bueno, la acción es un poco frecuente en cuanto a hemólisis. Y la acción nefrotóxica, que ya les había mencionado anteriormente, se da por el género Botrux, Bactriosis y el Crotalus. Vemos que la formación de microtrombos, hay una obstrucción de microcirculación renal, una isquemia renal, y en el caso de la fracción nefrotóxica, la acción directa sobre el endotelio vascular renal va a generar la necrosis tubular aguda. En el caso del género Crotalus, vemos la fracción nefrotóxica, la acción directa sobre los túbulos renales y por ende también se va a dar la necrosis tubular aguda. Entonces, ¿cuál es el efecto del accidente botrópico? ¿Qué es lo que ustedes van a ver generalmente en cuanto a la parte de sintomatología clínica? Genera un dolor súper intenso en el lugar donde se ocasionó la mordedura. Es un dolor súper intenso. En lo que tenemos pues en centro de salud, lo que va en experiencia, tramadol, había, me acuerdo, ni con tramadol pasaba el dolor, tramadol, metamizol, no pasaba el dolor, era un dolor súper intenso, ¿no? Hematovascular, las hemorragias, no hay mucosas, comienza a haber gingivorragia, epístasis, ¿no? Porque ya en realidad, según fisiopatología, ya
comienza a ver las plaquetas también bajan, los factores de coagulación se alteran, ¿no? Las hemorragias viscerales, las intraviscerales, entonces todo esto el paciente puede ir teniendo. Uno, primero en la herida, puede darle hemorragia. Luego en las mucosas, en las vísceras, ¿no? Se puede dar. Y la parte de necrosis, ¿no? La parte necrótica, se pueden dar las úlceras necróticas, pero para llegar a las úlceras necróticas primero se da el edema local, indurado, las ampollas flictemas y luego estas úlceras necróticas, ¿no? En el caso del achésico es todo lo anterior, ¿no? Más el efecto vagal, ¿no? Este efecto vagal que puede dar diarreas acuosa, bradicardia, hipotensión arterial y shock. Entonces todo esto, aparte de lo anterior del accidente botrópico, en sintomatología da el accidente lachésico. En el caso del accidente crotálico, vemos que su efecto es más neurotóxico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Fascias neurotóxicas o de Rosenfeld, la tosis palpebral, oftalmoplejía, diplopía, visión turbia, no dificultad para la acomodación, anisocoria, parálisis flácida en extremidades, parálisis velopalatina, disminución del reflejo del vómito, dificultad de la deglución y parálisis respiratoria, ¿no? En el caso miotóxico vemos las mialgias generalizadas, la coluria. En el nefrotóxico vemos oliguria, anuria, insuficiencia renal aguda, hipercalemia, coagulante, incoagulabilidad sanguínea en el 30% de los casos, y el cardiotóxico hay alteraciones en EKG, puede haber infarto de miocardio ocasional. En el caso del elapídico, acaba el género Micrurus. El Ectomicrurus también tiene un efecto neurotóxico parecido igual al accidente crotálico, lo que había mencionado anteriormente, ¿no? En cuanto al neurotóxico, acá también un cuadro sobre la parte de sintomatología, el efecto botrópico que tiene la parte de la acción del veneno proteolítico, vasculotóxico y coagulante, ¿no? Y qué es lo que se puede ver al inicio, los síntomas iniciales, los que quizás ustedes pueden ver, y luego los síntomas tardíos, ¿no? Lo que le dije, la liponecrosis, ampollas y flictemas, accesos, necrosis local profunda, el síndrome compartimental que se puede dar, ¿no? El SIT, ¿no? La insuficiencia renal aguda, ¿no? Vemos en el cuanto al accidente crotálico ya el neurotóxico, miotóxico, hemolítico y nefrotóxico, ¿no? El tosis palpebral como síntomas iniciales, diplopia, somnolencia, rhabdomiólisis. En el caso hemolítico vemos sangre en orina, orinas oscuras, oliguria, ¿no? Y la obstrucción tubular por la miolum, ¿no? En el elapídico, el neurotóxico, lo mismo que en realidad en el crotálico, ¿no? Puede haber muerte, fallecimiento, ¿no? En 5 horas refiere acá en el accidente del lapídico, ¿no? Cuando hay hipotensión, shock, paro respiratorio. Vemos acá el resumen de cada acción de todos los accidentes, ¿no? Recordar todo esto también. Acá también en cuanto a los órganos, que es lo que se halla en cada órgano, ¿no? Y bueno, en cuanto a la parte del efecto, se ven estudios, por ejemplo, el veneno del Botrox en Perú, ¿no? Es letal, súper letal en botrosatros, en primer lugar, de un efecto hemorrágico, genera edema, un efecto miotóxico, coagulante, ¿no? Entonces se ve todos estos, en realidad, efectos del Botrox. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer o como parte del manejo? Aparte es el plan de trabajo y el manejo que vamos a verlo ahorita. Entonces, el plan de trabajo, nosotros qué debemos pedir, ¿no? Vemos que también el estadiaje se da por la inoculación de veneno, ¿no? Si hay una inoculación de veneno aproximadamente de 100 miligramos, mencionamos que es leve, si es de 200 miligramos moderada y si es de 300 miligramos severa, ¿no? De acuerdo a esto, la sintomatología es mayor. Vemos que en la severa puede llegar hasta shock, ¿no? Vemos que en los hallazgos de laboratorio lo que necesitamos es el tiempo de coagulación, protrombinas, fibrinógeno, van a estar normales en la forma leve.
En la forma moderada ya el tiempo de coagulación ha aumentado, el tiempo de protrombina ha disminuido, el fibrinógeno entre 100 a 200, y en el caso de severo ya hay una incoagulabilidad sanguínea, un consumo total de tiempo de protrombina y el fibrinógeno menor de 100, ¿no? El paciente está llegando a CIT. Entonces eso es lo que vemos en cuanto a severidad. En el caso del accidente crotálico, vemos en leve lo mismo que el anterior, 100. Vemos la fase miasténica ausente, mialgias discretas, ¿no? También el tiempo de coagulación va a ser normal. En la moderada ya la sintomatología clínica se ve ya más marcada, mialgias, ¿no? Orina de aspecto normal o discretamente colórica, y el tiempo de coagulación normal. Y en el caso de la severa, ya se da las mialgias intensas, la orina colúrica y el tiempo de coagulación está aumentando, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en cuanto a los hallazgos. En este cuadrito vemos las alteraciones en lo que va a la parte de los exámenes del laboratorio. Vemos a Botrox, la chesis, se puede dar la anisocitosis, poiquilocitosis, granocitosis, macrocitosis, la leucocitosis, ¿no? Entonces va a haber una reacción inflamatoria, leucocitosis, ¿no? En el sistema de coagulación el fibrinógeno va a estar disminuido, el tiempo de protrombina disminuido, el factor coagulación 5 y 8 también disminuido, plaquetopenia, el tiempo de coagulación y sangría aumentados, ¿no? En el caso del Crotalus vemos en cuanto al músculo esquelético, la creatinina fosfoquinasa va a estar aumentada, la deshidrogenasa láctica aumentada, la transaminasa salacética aumentada, puede haber mioglobinemia, mioglobinuria dentro de las alteraciones, y en el sistema hematopoyético, aumento de las aptoglobinas, aumento de la hemoglobina en orina y la plaquetopenia, ¿no? Entonces podemos ver eso en cuanto a los exámenes de laboratorio, y eso es lo que vamos a pedir para saber la alteración, si se está dando de acuerdo al accidente ofídico que se ha presentado el paciente, ¿no? Entonces en los estudios, en cuanto a Botrox, ¿no? Se ve el uso del suero antiofídico, ¿no? Acá es un estudio que se da con Costa Rica y Perú en cuanto a la efectividad, ¿no? de los venenos. Lamentablemente nosotros solo tenemos el suero, el que produce el Instituto Nacional de Salud, el antibotrópico, y me parece que el antilachésico anticrotálico es el apídico es la que nos da en otros países. El que estudia más es Brasil. Entonces Brasil, el Instituto de Butantan, es donde ellos pues generan todos estos sueros y se distribuye pues a nivel al menos de América del Sur. Acá Perú ayuda bastante estos sueros, ¿no? De Brasil, porque el instituto en realidad genera el suero antibotrópico, ¿no? Es el propio del Instituto Nacional de Salud de acá de Perú. Entonces, en los estudios que se ha visto, pues en cuanto a estos accidentes, en Brasil se ve pues más el sexo predominante masculino, grupo etario adulto, estado civil casado, trabajadores rurales donde más se ha dado, ¿no? En lo que se ha visto en caso de características, ¿no? En el caso de los accidentes en total, porque este es un estudio de accidentes de animales ponzoñosos, el veneno de serpiente es el que más provoca pues o más existe como accidente. Vemos que más se da en la zona rural. No especifican en qué segmento corporal se dio la lesión en este estudio, ¿no? Y se ha visto pues que más se da en las estaciones de verano o otoño, y la comparación que se da acá entre ofidismo y escorpionismo, pues ofidismo se tiene más número de casos en estos estudios, ¿no? Entonces, ¿dónde se dio más? En nocturno, ¿no? El accidente se da en forma nocturna, no es lo que más se da. ¿Cuántos días de hospitalización necesitaban estos pacientes? La idea es que salga del cuadro y de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, leve, moderada, severa, es cuántos los días de internamiento va a tener. Y lo bueno es que la mayor parte de los pacientes son dados de alta en este estudio, y pues en otros pacientes llegan al fallecimiento, ¿no? Entonces son la parte del Botrox en cuanto a cómo se llaman comúnmente, ¿no? Sus nombres populares que se coloca de acuerdo a cada región y cada país, ¿no?
Eso también es un análisis de igual, ¿no? El grupo etario predominante es adultos, zona rural. Acá se hace un estudio en los miembros inferiores donde más se dan los accidentes, ¿no? El tiempo de instalación en cuanto a la asistencia, ¿no? O sea, se da el accidente y en cuánto tiempo se asistió al paciente, ¿no? Lo ideal es que se asista dentro de las primeras horas, y aquí en el estudio se ve de 3 a 6 horas aproximadamente en cuanto a la parte de asistencia médica, ¿no? En el cuanto a severidad se ve que el mayor número fue severo. ¿Y cuál fue la sintomatología que más se vio en estos estudios? Fue pues edema, dolor, sangrado, ¿no? Y las demás que están acá mencionando, ¿no? Vemos acá en cuanto a la clasificación de accidente, más se dio la parte severa, ¿no? Fue más severo que moderado y leve, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos en los parámetros, no? Pedimos la creatinina quinasa, la TGO, la TGP, ¿no? En realidad las transaminasas, el tiempo de coagulación, la creatinina o urea, porque puede generar la injuria renal, alteraciones en el tiempo de coagulación, alteración en transaminasas, creatinina quinasa, ¿no? Entonces vemos esto y acá vemos en cuanto a la comparación de los tres grupos, vemos a Botrox, Lachesis y Crotalus, ¿no? Entonces vemos acá en cuanto a características, vemos que más se ve en pacientes varones en áreas rurales, no en todos en realidad, y vemos en cuanto al estudio, vemos dónde se desarrolló más o dónde se dio el accidente más en miembros inferiores, ¿no? Que tuvieron una asistencia médica de 1 a 6 horas dentro de la primera a la sexta hora en todos estos accidentes. ¿Y qué se vio en cuanto a la parte de la parte de los exámenes de laboratorio? Vimos el tiempo de coagulación anormal tanto en accidentes botrópicos en mayor cantidad, siempre es así. En menor, bueno, acá de acuerdo al accidente también que se produjo, porque los accidentes por la chesis son menores que por los accidentes de Botrox, pero también presentaron pues alteraciones en la coagulación, igual que en el accidente crotálico, ¿no? Vemos que en el caso de la urea aumentó creatinina, recordar la parte renal, Botrox, la chesis también en algunos sí vemos, ¿no? La parte de repente alteración, hay hipercalemia, hay una tendencia, ¿no?, a la hipo en este caso, bueno, pero en la teoría pues nos dicen hiper en cuanto al potasio, y vemos en cuanto al DHL la deshidrogenasa láctica aumentada, ¿no? Entonces sí se vio más que todo, ¿en dónde? En el accidente botrópico, y el accidente botrópico es donde se ve que el plan de trabajo es mayor que en el plan de trabajo de Crotalus, incluido la chesis, pero acá es por la parte también de que hay menos número también en el caso de la chesis. En la alteración en leucocitos puede haber tendencia a la leucocitosis, ¿no? La hemoglobina puede estar baja, ¿por qué? Porque hay sangrado, hay pérdida, ¿no? En realidad puede sangrar visceralmente y la hemoglobina va a tender a bajar, ¿no? Las transaminasas tienden a ser elevadas, sobre todo en el grupo del Botrox. Creatinina quinasa también se ve, ¿no? En realidad en los tres se puede ver, pero, acá en el estudio en Botrox y Crotalus se ve, y el fibrinógeno en los tres la alteración, ¿no? Las plaquetas se ven alteradas aquí en este estudio en Botrox, ¿no? Vemos todo esto en cuanto a los exámenes de laboratorio. Y en la parte de también clínica, pues la parte que más se ve, pues edema, el dolor local, el sangrado, eritema, necrosis, infección secundaria, se ve también más en la parte de los accidentes bootrópicos. Y edema, dolor local, sangrado también se puede ver en la chesis y Crotalus en cuanto a accidentes. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, pues puede haber pues sangrado en vísceras, o de repente vómitos, mialgias, la falla renal aguda, ¿no? Y todo lo que se ve en cuanto a la parte de accidente botrópico. Ya la parte neurotóxica se puede dar más en la parte de Crotalus, donde se ve la tosis palpebral, la diplopia, oftalmoplegia. Y la parte del síndrome, los síntomas vagales, que es aparte de lo que tiene Botrox más síntomas vagales, se puede dar en el accidente lachésico, ¿no? Bradicardia, hipotensión,
como parte de un síndrome vagal, ¿no? Del accidente lachésico. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular para poder administrar estos sueros? Vamos a ver que en el caso de Botox, leve, moderado a grave, nosotros vamos a colocar en el caso de leve, que es de 75 a 100 miligramos de veneno, que lo que se tiene que neutralizar son de 2 a 4 ampollas del suero antibotrópico. En el caso del moderado, de 4 a 8 ampollas. En el caso del grave, más de 8 ampollas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que dosificar. Lo colocamos en realidad lento en bolo de 100 a 200, 100 en realidad con el suero. Se coloca lento y siempre colocando la clorfenamina, los corticoides por un porcentaje de reacción adversa que puede haber, ¿no? Tipo alérgico, ¿no? Porque es un suero en realidad que puede a cierto huésped reaccionar diferente, ¿no? En el caso del accidente crutálico es lo mismo, son en leve, son 2 a 4 ampollas, moderado de 4 a 8 ampollas y más de 8 en el caso de grave. En el caso de micrurus, como todos son considerados graves por la insuficiencia respiratoria debido a la parálisis muscular, se debe dar 10 ampollas. Y aparte de esto, se puede complementar con neostigmina, que va a inhibir la acetilcolinesterasa y permite una mayor concentración de acetilcolina en biofase para estimular a los receptores, ¿no? Se debe usar asociada a atropina, ¿no? Para evitar el efecto pues muscarínico de la neostigmina, ¿no? Entonces, como les dije, en cuanto al suero antibotrópico, en la gran mayoría de los establecimientos de salud que se notifican casos de accidente botrópico, deben existir estas ampollas. Por eso es importante que se sepa qué tienen y qué tienen en su establecimiento de salud. Yo me acuerdo cuando llegué a mi establecimiento de salud, solo habían 2 ampollas de suero antibotrópico. Y ustedes ven a quién me ayudaría, solo en un caso leve, no tenía que referenciarlo a un centro de mayor complejidad, ¿no? Entonces, y eso hemos tenido en algunas oportunidades que hemos tenido que llevar hasta hospital por la complejidad, sobre todo en la parte de modos graves, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre ustedes tienen que manejar, los sueros, si van a un lugar endémico de estos accidentes ofídicos, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, ¿no? En Botox, todo tiene que ver con el veneno inyectado y ahí va pues la cantidad de frascos que se requiere aproximadamente para poder pues combatir a este veneno, esta toxina que genera pues estos ofidios, ¿no? Entonces existen sueros, por ejemplo, el antibotrópico polivalente, ¿no? Que es el que tenemos y ese que nos agarra pues al Botrus atro, Brasilis, ¿no? Y a otros, y el antilachésico monovalente, ¿no? Que es para la lachesis mutamuta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en cuanto a cuando se da la vigilancia epidemiológica por ofidios? Debemos tener el caso probable, notificar, llenar la ficha epidemiológica, el manejo clínico, que ya les he puesto atrás, que es cómo se da la parte de la colocación de los sueros. Identificar la serpiente agresora, no la serpiente identificada, eso es importante. Si se da el caso confirmado, ya nosotros vamos a ver pues qué suero vamos a colocar, porque tenemos cuál es el ofidio implicado en este accidente, ¿no? Entonces sabemos exactamente cuál vamos a dar, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, el manejo clínico y la actualización de datos. Los exámenes que tenemos que solicitar, ya sea para trastornos sanguíneos y neurológicos o signos de dermonecrosis. ¿Qué trastornos o signos? Si no se dan, es un caso descartado y tenemos que actualizar la base de datos, pero si se da, ya lo consideraríamos también como un caso confirmado, ¿no? De repente no reconocemos a la serpiente, pero en los exámenes y los trastornos que ocurren en el paciente y al paciente ya manifestando que ha tenido un accidente por un ofidio, ya nosotros por la parte de fisiopatología más o menos sabemos que ofidio está implicado y por ende podemos confirmarlo, ¿no? Eso es en cuanto
a la parte de ofidismo, ¿no? Entonces, los que tengan en realidad la posibilidad de ver un accidente ofídico tienen que actuar rápido, ¿no? Porque en realidad mientras las horas más pasan, más se van a desarrollar los trastornos por el veneno del ofidio que está implicado en el accidente, ¿no? Entonces esa es una parte importante que tenía que mencionar. Y la otra, eh, el otro accidente por animales ponzoñosos, tenemos al arenismo, ¿no? En el caso del arenismo, ya sabemos, es la mordedura de araña, no es picadura, el término es mordedura. Entonces la mordedura es un accidente también muy común e importante de problemas de salud pública en lugares de clima tropical, también en nuestro medio, en áreas donde sobre todo tenemos a Loxoceles laeta en Perú, ¿no? Acá la tenemos, esas arañitas patuditas, medias marroncitas que están en las esquinas de la casa, fuera de casa, o de repente en la parte de, se meten también en los zapatos, a veces no se limpian, se meten ahí. Entonces sí tenemos acá en el área de Huancayo, acá en Huancayo tenemos Loxoceles laeta. De repente Lactrodectus mactans y Foneutria tenemos más en la parte de selva, ¿no? Donde son de clima tropical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce más? El accidente que se produce y se notifica más por la CDC de MINSA, el Centro de Epidemiología de acá de Perú, es Loxoceles laeta. Entonces el loxocelismo es lo que más se reporta y es lo que ustedes van a tener de repente la oportunidad de ver en su internado, en su externado, o de repente ya lo vieron. Entonces es como ustedes pues van a tener que también actuar, ¿no? E identificar y notificar, ¿no? Entonces se encuentra a menudo en zonas urbanas, suburbanas, a lo largo de la costa y también de la sierra. Principalmente también en zonas tropicales del mundo, de como América, África y Europa, ¿no? También se puede ver estos accidentes. Entonces, ¿qué efecto tiene el veneno de la araña? Tiene un efecto citotóxico y proteolítico y que puede generar una severa alteración de los endotelios vasculares, hemólisis y la muerte, ¿no? Entonces, sí se ha visto mortalidad por loxocelismo cutáneo visceral. Entonces sí se ha visto mortalidad y es por ende que se debe identificar rápido, sino guiarte con la sintomatología clínica y colocar el suero antiloxocélico, ¿no? Entonces el suero antiloxocélico el Instituto Nacional de Salud sí lo produce y por ende pues podemos en realidad darlo, ¿no? O sea, lo tenemos acá, por ejemplo, en el Carmen, en cuanto tengo experiencia en Carmen Carrión, tienen el suero antiloxocélico. Me imagino que también en Priale también habrá este suero antiloxocélico, ¿no? Además, también puede causar lesiones dermatológicas necrotizantes debido a una de sus enzimas, la esfingomielinasa D. Entonces eso se da, por eso que ustedes cuando el proceso de la lesión del oxocelismo cutáneo, en realidad al inicio puede haber un enrejecimiento y la placa libeloide típica. Entonces se da la placa libeloide típica y luego ya se da el efecto también necrotizante y se ulcera, ¿no? Entonces, cuando se ve la lesión cutánea puede llegar hasta ulceración, ¿no? Entonces acá tenemos la anatomía general de estos arácnidos, ¿no? Que acá tenemos los quelíceros, que es donde se produce la mordedura con los quelíceros. Acá vemos los pedipalpios, los ojitos, tienen varios ojitos, las patitas, cefalotórax, ¿no? Y el abdomen, ¿no? Entonces vemos acá la anatomía, ya sabemos que con los quelíceros es donde se da pues la mordedura por estos arácnidos. Entonces acá está la distribución de los ojos de diferentes arañas, desde es una de Argentina. Vemos a Loxoceles cómo está la distribución de sus ojitos, del Lactrodectus y la Foneutria, ¿no? Estas tres notificadas las tenemos aquí en Perú, ¿no? De ahí hay la Segestria, Polibete, silicose en Argentina. Pero hay otra arañita negrita, no sé, en realidad acá que se ha podido visualizar
muy parecida a la foneutria, pero más chiquita, negrita, de esas características, que generan efectos neurotóxicos que hemos podido ver en cuanto a experiencia aquí en Carrión. Ahora último hemos tenido 3 por este accidente, y lo que más genera el dolor intenso, ¿no? Parecido mucho al efecto neurotóxico que produce foneutria, ¿no? O lactrodectus, que tienen esos, en realidad, efectos, ¿no? Entonces, como les había mencionado, las especies en Perú tenemos al Oxoceles laeta y el Lactrodectus mactans y a la Foneutria nigriventer. Entonces, esas son las que están notificadas, y como pues las que tienen veneno y las que producen pues estos accidentes en realidad. Al igual que los ofidios, son accidentes, porque las arañas no están ahí como para morder, sino que por el temor de sentirse amenazadas, ellas muerden. Entonces no es porque ellas estén dispuestas a morderlas, sino que están ahí en realidad asustadas o con temor de que amenazadas, y por ende pues existe la mordedura, ¿no? Entonces acá vemos a la Loxoceles laeta, ¿no? La marroncita patudita, y generalmente la vemos en las esquinas, como le dije, de la casa. Vemos acá a la viuda negra, o en este caso al Lactrodectus mactans, que es una arañita negra, y en la parte de su abdomen tiene como se dice, el de reloj ese de arena, rojito, ¿no? Tiene esa característica del Lactrodectus mactans. Y la Foneutria nigriventer, que la ven acá en los plátanos, y que los accidentes pues se dan a veces cuando existe la parte de llevar de repente los plátanos, no sé, sacarlos, ¿no? En la parte de, bueno, cuando traen en el traslado, cuando sacan, ¿no? La parte en la agricultura de los plátanos, y puede existir pues este accidente por foneutria, ¿no? Entonces, empezando, hablando en el caso del oxocelismo, es por el género del Oxoceles, pertenece al orden Araneida y al suborden Lepidoptera, ¿no? Cuya característica principal es la ubicación horizontal de los quelíceros, ¿no? Los quelíceros donde van a provocar, pues, en realidad la mordedura. Al igual que el ofidismo, el arenismo, en este caso el oxoceles va a ingresar mediante la piel bacterias, ¿no? Entonces vamos a ver bacterias que pueden ingresar y generar también sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces se puede generar una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿cuál es en el caso del oxocelismo, la araña más que vamos a ver? La Loxoceles laeta, que es la que tenemos en mayor distribución en nuestro país y también en nuestro continente. El cuerpo de la hembra puede medir de 8 a 15 milímetros de largo y sus patas de 8 a 45 milímetros en extensión. El oxocelismo es una entidad de ocurrencia, en su mayoría intradomiciliaria. Por eso les mencionaba que estaba en las casas. Me acuerdo que hubo un accidente por oxocelismo en el Carmen hace unos años, y me acuerdo que la niña, la mamá, todo negaba, que no habían esas arañas en su casa, que no sabía cómo había sido, pero interrogando a la niña, que tenía pues alrededor de 10 años, 11 años, ya casi puber, la niña nos menciona, preguntándole, ¿no? Yo le pregunté, ¿vistes a lo que te sentiste? Ella dice, me picó, ¿no? En la noche estaba con la sábana y sentí un dolor intenso, ¿no? Y lo vimos, la lesión en miembro inferior derecho, me acuerdo, en el área de el muslo, ¿no? Ahí tenía su lesión, una plaquita libeloide, no tan grandecita, ya cuando la vimos, y le preguntamos si en la casa había esas arañitas, ¿no? Entonces ahora, como todos manejan pues los dispositivos, colocan los cruceles y pueden, si es que lo han visto, ellos dicen, sí, sí lo he visto, ustedes le, le colocan la foto y la hacen ver, y la gran mayoría sí la reconoce, ¿no? En el caso de la niña no lo reconoció porque no vio, era noche. Pero lo que sí menciona es que en su casa sí había bastantes arañitas en las esquinas y eran patuditas, ¿no? Entonces dio ese dato, cosa que su mamá no quiso dar de repente
por vergüenza, no lo sé, no lo dio, pero la niña sí lo dijo, ¿no? Entonces, de ese modo obtenemos más datos de que era un accidente por loxoceles. Se le colocó pues su suero antiloxocélicos y no fue empeoramiento, solo quedó como un loxocelismo cutáneo. Siendo común que en las arañas pues estén en lugares de poco aseo, también rincones de casa, detrás de los cuadros, debajo de los muebles, en roperos, ¿no? Entonces acá vemos a loxoceles, acá tenemos la amazónica, no es la laeta, no en Sudamérica, y vemos a la loxoceles reclusa en Estados Unidos, ¿no? Los loxoceles aquí en la figura. ¿Cómo son las telarañas de loxoceles? Las telarañas de loxoceles tienden a ser irregulares, algodonosas, compactas, con desorganización aparente, ¿no? Esas son las telarañas de loxoceles. Y en cuanto a epidemiología, es uno de los que la CDC reporta bastante. Vemos pues acá los números de casos desde que va desde el 2006 al 2024. Vemos aquí un alza de números, ¿no? De casos en el 2016 al 2019, ¿no? De ahí vino la pandemia, como que bajó un poco. Y miren, en el 2023 ha habido 9.355 casos notificados, ¿no? Más o menos el número de casos que se notificó, ¿no? Luego vemos para el 2024 ya 510 es lo que vemos, ¿no? Y defunciones sí existen. A lo que va el 2024, esta es con la semana 18, 2 fallecimientos por loxocelismo, ¿no? ¿Y dónde fueron los fallecidos? En el departamento de Ancash y Piura, ¿no? Entonces, en realidad es importante que ustedes sepan que sí ocasiona mortalidad. Y la demora en el diagnóstico, la demora en colocar el suero en realidad, o la identificación, o que el paciente acuda al establecimiento de salud, a veces no dan importancia a estos accidentes, puede generar pues la mortalidad, ¿no? Por empeoramiento clínico, ¿no? Entonces vemos acá los departamentos notificados. El mayor departamento es Amazonas, el mayor departamento es Arequipa. Bueno, del 2019 vemos a lo que va el 2024, Lima. También ven a Lima, lo que va el 2024 es el que gana más, ¿no? Luego San Martín, Junín, 52 casos a lo que va la semana 18, o sea, no estamos bajos. Aquí en Junín hay 52 casos notificados a lo que va la semana 18 y por ende pues tenemos que estudiarlo, ¿no? Vimos otro lugar, mire, por ejemplo acá en Tumbes no hay ningún caso notificado. Madre de Dios tampoco, ¿no? Hay lugares donde no hay notificación mucho de casos, pero sí aquí vemos por ejemplo Ayacucho, vemos a Libertad, Lima, vemos a Martín. Alguien tiene su audio, creo, prendido. A ver, ¿quién tiene el audio? A ver, lo voy a silenciar. Silenciamos. Creo que tú lo puedes silenciar. Alexandra. A ver, doctora, ahorita lo Sí, porque tú lo fue como tú has creado el. Gracias. Ya, chicos. Entonces, en el caso de. Ahí pueden visualizar, ¿no? Sí, visualizan. Sí, doctora. Ya. Entonces, la parte de. Gracias. La parte de Junín, por ende, que es que ustedes tienen que manejar estos casos e identificarlos porque pueden, como les dije, llegar a mortalidad. Felizmente, bueno, dice semana 18, dice acá 2 casitos, uno en Piura y Ancash que le había mencionado en cuanto a fallecidos. Y pues aquí vemos a Junín, 1, 2, en el cuarto puesto, ¿no? O sea, lo que va la semana 18 del 2024, Junín está en el cuarto puesto de accidentes por loxoceles, en este caso la ETA, ¿no? Entonces no hay que en realidad decir no vamos a ver accidentes, si van a haber, hay notificación de ello, ¿no? Entonces, en cuanto a los casos acumulados en el 2024,
Vemos acá las áreas, las que están con casos, con áreas en rojito, ¿no? Acá vemos a Junín, en realidad que sí hay, ¿no? Sobre todo en el centro, lo que vemos, ¿no? Y a lo que va la semana 18, los distritos distribuidos en 11 provincias de 8 departamentos, también con notificación de casos, ¿no? Y Junín también, ahí está en rojito, ¿no? Acá también no se ve muy bien, pero la parte rojita es la que tiene mayor número de casos, ¿no? En cuanto a fisiopatología, en realidad el veneno del oxocel lo que va a generar es la liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y esto va a aumentar y sostener, pues, y haber un sostenimiento de la inflamación. Hay una necrosis celular, degeneración de paredes vasculares y hemorragias, no se pueden dar zonas hemorragias. También inducción de la expresión de selectina, esto va a alterar la adhesión y migración de leucocitos y plaquetas, van a predominar los polimorfonucleares perivasculares, van a generar vasculitis, ¿no? Y todo esto junto con la liberación de ceramidas, malformación de trombos, trastornos en microcirculación y zona de isquemia, genera pues al final la necrosis tisular, ¿no? Esa placa marmoria o libeloide, ¿no? O sea, todo este fisiopatología va encaminada a esta placa marmoria o libeloide, ¿no? Que eso es lo que se puede en realidad visualizar en la parte del examen físico que ustedes van a ver. Otros que se postula porque se da la insuficiencia renal aguda, la unión a proteína, a la membrana, eritrocitaria, activación de las metaloproteinasas endógenas eritrocitarias, clivaje de las clicoferinas, inhibidores del complemento, activación del complemento por vía alterna, hemólisis mediada por complemento, hemoglobinuria y depósito de la hemoglobina en túbulos renales, ¿no? Y la otra es la expresión de selectina, formación de trombos, y se da pues la coagulación intravascular diseminada, y todo esto conlleva a la injuria renal aguda, ¿no? Entonces, la parte de la oliguria, anuria, que se puede presentar después de la mordedura del arácnido, en este caso el oxoceles, ya a ustedes les va a dar un indicio de que el paciente, llegando a una puede estar presentando insuficiencia renal aguda. O sea, ya no solo sería un loxocelismo cutáneo, sino un loxocelismo cutáneo viscerohemolítico o visceral, ¿no? Cutáneo o visceral. Entonces se puede dar estos dos casos, ¿no? En cuanto a la parte de, esta es una de las características principales de series de casos en una revisión, la revista chilena, en donde se ve pues en los casos niños con loxocelismo cutáneo, mayores ya con loxocelismo cutáneo. ¿Y cuál es el manejo o la intervención que se dio en estos pacientes, ¿no? Se utilizó la dapsona, clorfenamina, aplicación de corriente eléctrica de alto voltaje con o sin esteroides, el oxígeno hiperbárico, tratamiento quirúrgico precoz, tardío, y cómo se dieron las evoluciones de las lesiones cutáneas, ¿no? Lo bueno es que la mayoría no presentó efectos adversos. Acá refiere que presentó dermatitis secundaria de dapsona. En cuanto al estudio que se hizo en Chile en esta revisión, ¿no? Entonces acá vemos, y acá esto lo voy a tener que de ahí acomodar, vemos que en caso probable del loxocelismo es toda persona que ha sufrido una mordedura por araña del género Loxoceles, cuyo efecto tiene un efecto proteolítico parecido al ofidio, necrotizante, hemolítico y procoagulante, ¿no? Muy parecido al accidente ofídico por Botrox, ¿no? Y que se caracteriza por presentar dos manifestaciones, una cutánea y localizada, que se le llama loxocelismo cutáneo, y la otra generalizada, que se le llama loxocelismo cutáneo viscerohemolítico o sistémico, o el visceral, ¿no? Loxocelismo cutáneo visceral, ¿no? O viscerohemolítico. Entonces, así es como ustedes van a catalogar al loxocelismo, ¿no? Ya sea cutáneo o cutáneo visceral o viscerohemolítico. En el caso confirmado es un caso probable el loxocelismo, en el que se comprueba pues la mordedura de la araña del género Loxoceles, o que presenta lesiones de tipo proteolíticas, necrotizantes o hemolíticas, ¿no? Entonces eso es lo que se ve.
En el caso de manifestaciones clínicas, ya les dije la manifestación cutánea y la cutánea visceral. La cutánea necrótica simple abarca la gran mayoría de los casos, entre el 90% de los casos. La presentación cutáneo necrótica puede irse desde una leve irritación en la gran mayoría de las mordeduras hasta la forma más complicada, que incluyen úlceras cutáneas necróticas de gran destrucción e infecciones piógenas, ¿no? Las infecciones piógenas ya les había mencionado, tanto en el accidente ofídico como en el accidente por arenismo, podemos ver esta sobreinfección bacteriana. Pacientes presentan dolor, edema, eritema, placa libeloide, lesión violácea, flictemas, ampollas, prurito y necrosis. Además, existen casos complicados de lesión cutánea que se asocian a una infección secundaria. ¿Cuáles son los agentes más comunes? Pues los que están en piel. Estafilococo y Streptococcus, los gran positivos. Entonces es lo que más pensamos en lo que puede verse en estos pacientes. Entonces acá se ve cómo es las lesiones de loxoceles, ¿no? Puede darse una lesión así, miren, libeloide, marmoria, ¿no? El edema o la parte de la coloración rojiza alrededor, ¿no? Y de ahí cómo va la evolución, ¿no? Va generándose un aumento acá, en este caso la lesión se va ulcerando, ¿no? Y acá ya se le hace pues el procedimiento o la cicatrización, y aquí el que nos va a ayudar, el servicio que nos ayuda en estas úlceras aquí es cirugía plástica, ¿no? Cirugía plástica es la que nos ayuda a la reconstrucción con injertos o no de piel, ¿no? Porque ven cómo queda en cuanto a la parte de los días, ¿no? Este es al 25 días, ¿no? De la mordedura por loxoceles, ¿no? Entonces, es lo que van a ver esta imagen típica, característica al inicio de la mordedura por loxoceles, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver en un inicio. Acá vemos nuevamente la placa libeloide, acá la escara necrótica, que se pueden ver ustedes cómo es en la figura, pero nunca se olviden, esta placa libeloide es típica del accidente por loxoceles. Acá otra placa libeloide, ¿no? Por este tipo equimótica congestiva, ¿no? Por loxoceles la ETA. Acá vemos esta necrosis, esta úlcera necrótica, ¿no? Y tenemos pues la otra, que es el oxocelismo víscero-hemolítico, ¿no? El oxocelismo víscero-hemolítico es mucho menos frecuente, pero tiene una elevada letalidad, siendo pues el grupo más afectado es el grupo pediátrico. Por eso que los pacientes pediátricos tenemos que ver mejor, sacar sus exámenes de laboratorio, cómo está el perfil renal, un examen de orina, cómo está la parte de coagulación, ¿no? El hemograma, para ver de esa manera si ya hay un compromiso hemolítico, víscero-hemolítico en el paciente. Entonces, este cuadro se puede complicar rápidamente dentro de los primeros 3 días y originar daño renal, daño hepático o daña también al sistema nervioso central, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver una paciente, me acuerdo de mi residencia, que venía del Cusco a Lima, y en el interín pues no había nada, no habían encontrado ni en el camino, creo, el suero antiloxocélico. La señora ya vino con falla renal marcada, falla hepática y ya con trastorno del sensorio, ¿no? Entonces, ahorita que vamos a ver cuándo se da el tratamiento sí debe ser dentro de las primeras horas. No debe esperar días, 2 días, 3 días, porque ya el suero al tercer día, cuarto día ya no hace efecto. Entonces, pero pese a eso, se le coloca el suero antiloxocélico, el antibacteriano, endovenoso por el tema de la infección, sobreinfección bacteriana, ¿no? Todo lo demás, pero la paciente no salió y falleció, ¿no? Entonces, es en realidad importante que no llegue a la parte viscerohemolítica, porque hay gran parte de mortalidad, ¿no? Puede haber fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, hemólisis intravascular severa, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica, coma, hipotensión y convulsiones, ¿no? Entonces, acá vemos nuevamente un loxocelismo cutáneo, ¿no? Y acá hizo un cuadro de cutáneo visceral, ¿no? Entonces, aquí empezó con falla renal, ¿no? Trastorno de coagulación, como les había mencionado.
Entonces, ¿cuál es el plan de trabajo que nosotros debemos en realidad solicitar? Hemograma completo, la urea y creatinina, las transaminasas, los electrolitos, un examen de orina completo y también EKG, ¿no? Bueno, en el caso de electrocardiograma, más está indicado por lactrodectus, ¿ya? Pero también podríamos solicitarlo. Muy pocos casos reportan alteraciones en el EKG en loxoceles, ¿no? En el caso de la dosis aproximada del antiveneno o el suero antiloxocélico sería aquí. Como les había mencionado, miren, este es del Instituto de acá de Perú, el Instituto Nacional de Salud del Perú, ¿no? El de Butantá, que es el que les dije de Brasil, ¿no? Vemos aquí cómo debería ser llevado en realidad el suero. Si tenemos la de Perú, es una ampolla, ¿no? Entonces, esta la tenemos. Entonces, la tenemos de todas maneras. Solo se necesita una ampolla, no en el caso de cutánea. Y en el caso de cutáneo visceral, 2 ampollas, ¿no? Entonces, nos guiamos de esta de acá de Perú, porque esa es la que tenemos actualmente aquí en la región también tenemos, y es una ampolla en el caso de cutánea. Si yo tengo un paciente cutáneo viscerohemolítico, serían 2 ampollas. Cuando el antiveneno ha demostrado ser eficaz, cuando se administra dentro de las primeras 36 horas de ocurrida, no es la picadura, la mordedura, ¿no? Acá se confundieron, es la mordedura. Entonces, en realidad, solo tenemos hasta 36 horas para colocar el suero antiloxocélico, ¿no? En realidad, no es mucho. Ya pasadas las 36, ya en realidad el efecto, pese a eso, colocamos, pero ya el efecto no va a ser igual dentro de las primeras 36 horas, ¿no? Entonces tenemos los diagnósticos diferenciales: selectina, carbunco, celulitis, herpes simple, zóster, pioderma gangrenoso, erisipela necrótica, úlcera vascular, picadura, mordedura de otros artrópodos, ¿no? Que generen una lesión edematosa y o necrótica, ¿no? Entonces, más o menos eso. Acá vemos diagnósticos diferenciales: urticaria, celulitis estafilocócica, ¿no? Y más o menos el logaritmo que se utiliza en el caso del oxocelismo, cuando es cutánea, no complicada, lo que da es un dolor urente, edema, eritema, mácula quimótica violácea, pueden haber ampollas. A partir del tercer día, ya si no coloco pues el suero antiloxocélico, ya puedo colocar, de repente dar como opción la dapsona, ¿no? Como esta experiencia de dapsona que tiene pues Chile, que vimos al inicio, podemos darla, ¿no? Y la hidratación. En el caso de lo complicado, ya si hay necrosis, infección secundaria, a partir del tercer día igual, dapsona, hidratación. Si hay infección secundaria, cefalosporina de primera o clindamicina, y en el caso de escara, escarectomía, ¿no? Y en el caso de una viscerohemolítica, ya donde hay hemólisis de repente intravascular severa, fiebre, náuseas, vómitos, coagulación intravascular, injuria renal aguda, falla multiorgánica, el suero antiloxocélico dentro de las 12 a 24 horas de evolución, diluidos en 100 cc de suero fisiológico, hidratación y todos los exámenes correspondientes para ver si hay alguna alteración, ya que tenemos pues de todas maneras que es una viscerohemolítica, debe haber una alteración, y ante falla renal, hemodiálisis precoz, ¿no? Entonces vemos eso. Acá también vemos otro algoritmo, ¿no? En donde también utilizan, por ejemplo, hielo, analgesia, antibiótico-terapia, antihistamínico, también la profilaxis antitetánica, ¿no? También se le puede dar la vacuna antitetánica. En el caso de corticoides también tópicos se han visto en algunos escenarios, como cutáneo no complicado. En el complicado ya se puede dar corticoides sistémicos, el uso de las tetraciclinas, ¿no? Me acuerdo que también se utilizaban, ¿no? Como alternativa. Y la parte del cutáneo visceral, también medidas de soporte, corticoides tópicos y evaluación por hematología para parte del manejo de la hemólisis, ¿no? Y todo el plan de trabajo donde vamos a ver el hemograma, el perfil bioquímico, hepático, el tiempo de trombina parcial, creatinina, la creatinquinasa, la orina, ¿no? El fibrinógeno, el dímero D, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al oxocelismo.
Ya viendo un poco menos en cuanto a accidente como arenismo, tenemos al actrodectismo. ¿Y quién es el que provoca pues este accidente? Es la Actrodectus mactans, se conoce como viuda negra. ¿Por qué? Porque tienen el hábito de que las hembras demoran al macho después de la cópula, ¿no? La hembra es de mayor tamaño que el macho, suele medir entre 1,5 a 3 centímetros, sus patas son largas, ¿no? Esta araña se presenta más en zonas rurales, en zonas áridas y campos de trigo. Se ha visto también que ocurren fuera de la vivienda en épocas de verano durante el día y su hábitat natural son las plantas de cultivo. Entonces acá vemos un Lactrodectus, ven negritos, como parte rojita como un reloj de arena, como acá también. Vemos cómo son las telas de arañas del Lactrodectus, irregulares sin organización aparente. En cuanto a los departamentos, la encontramos en Ica, Lambayeque y Lima. En lo que respecta a la costa y en la sierra vemos en Arequipa, Junín, Apurímac y Ayacucho, ¿no? También tenemos Lactrodectus, pero en menos cantidad que el oxocelismo. ¿Qué es lo que origina el lactrodentismo, este accidente? Dolor punzante al momento de la mordedura, de intensidad variable que dura de 10 a 60 minutos. Puede haber contracciones musculares, ¿no? Las fasciculaciones, también contracciones en paredes abdominal y torácica se ponen rígidas. Entonces hay una mayor excitabilidad, insomnio, ansiedad, midriasis y no hay alteración del estado de la conciencia. O sea, están conscientes, sí hay fasciculaciones, ¿no? Entonces ese día he tenido la oportunidad de ver accidentes por lactrodentismo y ustedes van a ver en el rostro que hay fasciculaciones, ¿no? Se pueden dar. También el paciente puede manifestar angor pectoris con sensación de muerte inminente, arritmias, bloqueos, fibrilación auricular y alteraciones electrocardiográficas relacionadas con los niveles de calcio y potasio en sangre. Por eso que aquí en el lactrodentismo como plan de trabajo de todas maneras sí está el electrocardiograma. Entonces aquí vemos en cuanto a esta publicación de Lancet, vemos todos los Lactrodectums y la que más se ve en la parte de notificación es Lactrodectus mactans, ¿no? Entonces, en cuanto al suero antilactrodectus, vemos que la presentación viene en un frasco de 2 mililitros. Todo esto es con también fragmentos de inmunoglobulina equinas. Quien nos da, pues, en la gran mayoría es el Instituto de Butantan, en el caso de Brasil. Acá este es uno de la parte de Argentina. En Argentina, Buenos Aires, también hay bastante accidente antilactrodecto. Y vemos que existen estas ampollas también en Buenos Aires, ¿no? De suero antilactrodectus, ¿no? No propio del Instituto Nacional tenemos el suero antilaxocélico, ¿no? Entonces es un poquito más difícil de repente conseguir el suero antilactrodectus en todos los, ¿no? Generalmente son distribuidos de Brasil o de Argentina. Más de Brasil, que tienen su instituto inclusive de fabricación, producción de sueros. Entonces vemos acá en este estudio que también pueden, nosotros que usamos, ¿no? O sea, nosotros que usamos en el caso del lactrodectismo, que no tenemos el suero antilactrodectus aquí, que hemos tenido casos, el gluconato de calcio, ¿no? El gluconato de calcio en realidad es el que nos va a ayudar bastante para monitorizar a estos pacientes, ¿no? En otros, por ejemplo, utilizan el dantrolene oral, ¿no? Vemos esto, el diazepam, ¿no? Que también vamos a poder ver como apoyo, ¿no? Entonces vemos todo esto que puede utilizarse, esto es todos los estudios, ¿no? En realidad que utilizaron el suero antilactrodéctico y que pueden utilizar también adyuvantes, ¿no? El diagnóstico diferencial tenemos abdomen agudo, pancreatitis, apendicitis aguda, úlcera perforada, ilio, cólico biliar, invaginación intestinal, tétanos, cólico renal, torsión testicular, picadura por escorpión, intoxicación alimentaria, ¿no? Intoxicación por inhibidores de colinesterasa, ¿no? Como parte de un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, en este caso también vamos a ver casos de, como les dije, de bradicardia. Entonces, eso es lo que podemos ver en el caso de esto.
El accidente. El accidente por foneutria, el foneutrismo, del género Foneutria se conocen también como arañas armadas o las bananeras, son arañas solitarias, ágiles y que tejen telas con extremidades extendidas, alcanzan hasta 18 centímetros y tienen una fórmula ocular de 2, 4 y 2. En el caso del accidente por foneutria se ha reportado a lo largo de América hasta Costa Rica, Bolivia y Brasil, algunos países, y hay muy pocos casos en Perú, ¿no? Entonces acá vemos la parte de foneutria, al foneutria nigriventer en cuanto a la parte de patología, en cuanto a la visualización de la foneutria. En cuanto a manifestaciones clínicas, el efecto es tipo neurotóxico, tiene manifestaciones tanto locales como sistémicas, tiene un dolor punzante intenso que suele irradiarse hasta las raíces nerviosas asociadas a parestesias, edema en grado variable, sudoración, hiperemia, priapismo y fasciculaciones, muy parecidas a las manifestaciones clínicas que puede ocurrir de repente en accidente por la viuda negra, ¿no? Por el Acrodectus. Es muy parecida a las manifestaciones clínicas de un ratito, un ratito. Chico, falta el accidente antilonómico, pero falta poco ya. Sé que es solo hasta las 5:30 de repente. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo que genera foneutria es dolor. Entonces tenemos que calmar el dolor. Y para lograr para calmar el dolor es con lidocaína al 2% sin epinefrina. En adultos se ha visto de 3 a 4 mililitros y 1 a 2 mililitros en niños, hasta 3 dosis en intervalo de 1 hora. Anestesia local más analgésicos orales o parenterales o solo analgésicos es lo que se ha visto. Ahora el suero antifoneutria va a ir de acuerdo a si es leve, moderado y grave. Como les había mencionado, estos sueros antifoneutria se producen en el Instituto de Butantan en Brasil. Vemos que en el leve no necesita, ¿no? En el moderado sí de 2 a 4 ampollas y en el caso del grave de 5 a 10 ampollas. Bueno, en mi experiencia hasta el momento no he tenido todavía accidentes por foneutria, pero esto sería lo ideal. No tenemos en realidad este suero antifoneutria, pero si se consiguen en los lugares pues más donde de repente hay reportes, generalmente son sueros pues de Brasil, ¿no? Entonces es lo que vemos. Y en lo que tengo de experiencia, en el caso de que les había mencionado el actrodentismo, lo que utilizamos es el gluconato de calcio, pues en realidad como parte, o el diazepam como parte pues de tratamiento, ¿no?
Como diagnóstico diferencial tenemos la picadura de escorpión, mordedura del Arctrodectus, picaduras de Hymenoptero, en el caso de Lonomia, que les voy a un ratito a mencionar, picaduras de meriápodo, tetania, intoxicación alimentaria, intoxicación con estricnina o intoxicación por inhibidores de colinesterasa. Entonces, esto es lo que podemos ver también en cuanto a estudios en general, sobre todo en lo que más vamos a ver en el oxocelismo, ¿no? Las lesiones necróticas, infecciones secundarias como complicación, ¿no? Vemos que tenemos que solicitar pues el perfil de coagulación, el hemograma, el perfil renal, el perfil hepático, ¿no? La creatinquinasa, ¿no? Muy parecido al efecto proteolítico coagulante y la parte de injuria renal parecido a los ofidios, ¿no? Este es por caso del oxoceles. Acá también lo mismo, cómo se actúa en una serie de casos, el uso del suero antiloxocélico, uso de corticoides también, antibióticos también. Algunos pues llegaron a la muerte, ¿no? Porque a veces pues también pese a colocar el suero a veces al tiempo, ¿no? Dentro de las horas, en realidad entre las horas se puede colocar y generar pues el huésped también puede generar pues alteraciones sistémicas y la inoculación también del veneno, la severidad puede hacer cuadros de complicaciones, ¿no? Vemos acá en el caso de números en grupo etario, en pediátricos es lo que se ve en este estudio en Instituto del Niño, sobre todo de 9 a 14 años, 4 a 9 años, un predominio masculino. Donde más se da en la cabeza y cuello, se puede dar miembro superior, miembro inferior en cuanto a localización, ¿no? Que genera el dolor, el edema, eritema, y acordar siempre la placa libeloide que genera pues el oxocelismo, el uso de antibióticos, el suero antiloxocélico, el antiloctrodéctico que no lo tenemos, antihistamínicos, corticoides, ¿no? Acá también otro estudio en Amazonas donde se puede ver dolor, edema, equimosis, ¿no? Cuanto a los síntomas locales, sistémicos que puedan generar, ¿no? Complicaciones, infección secundaria, necrosis, injuria renal, shock, ¿no? De acuerdo a la clasificación, si es leve, moderada o severa, que se puede dar y recordar siempre la parte de severidad, tiene mayor riesgo a complicación y mortalidad, ¿no? Entonces vemos eso. Acá en otro estudio, sexo masculino en áreas rurales. Vemos acá el grupo etario en el oxocelismo en Chile, ¿no? El grupo etario un poco en jóvenes, adultos, ¿no? El tipo cutáneo es el que más se vio a comparación del cutáneo visceral, la sintomatología clínica común, cuánto es la causa de hospitalización, sospecha de sobreinfección, compromiso visceral, el manejo del dolor, ¿no? Todo eso en cuanto a estudios, ¿no? Les he colocado todos los estudios que he encontrado y seguro que hay más por encontrar, ¿no? En el caso del accidente por hemíteros, en este caso lonomiasis, también hace algunos 2 años ha habido el reporte de casos de lonomiasis con fiebre amarilla en un joven de 20 años, ¿no? Entonces se ha visto el accidente y el paciente pues falleció acá en el Hospital Carrión, ¿no? Entonces, estos accidentes por lonomia es por el contacto con las setas urticantes o venenosas de las orugas de los lepidópteros, que se conocen como erucismo. Estos generalmente es por contacto accidental, se ve mayormente en los niños por las cerdas del insecto, porque se conecta con las glándulas venenosas, ¿no? En el caso que fue el primer caso reportado fue en el año 1967 y hasta la fecha han sido notificados alrededor más ahorita de 1000 casos, sobre todo en las áreas de Brasil y Venezuela. Y se ha visto la letalidad también, sobre todo en una de las causas de letalidad en 50% de los casos es por hemorragia intracraniana, ¿no? En el Perú han sido reportados, por ejemplo, 3 casos, bueno, este es de un estudio, ¿no? Hasta ahorita todavía hay bastantes reportes de esta publicación de casos en selva central del país y cómo pues el paciente se
se llega al fallecimiento por cuadros hemorrágicos severos asociados a trastornos de coagulación, producidos inmediatamente después del contacto con estas orugas del género Lonomia. Entonces, la Lonomia, la que tenemos más aquí en Perú, es la Lonomia chalenus, y también tenemos la Lonomia oblicua, acá vemos en América. Estas dos especies de Lonomia son comunes involucradas en los accidentes en humanos, la Lonomia oblicua brasilera y la Lonomia achelonus en Venezuela. El veneno de estas especies, un ratito, por favor. Acá vemos la larva de Lonomia oblicua. Podemos ver cómo es esta oruga, en realidad que tiene veneno. Vemos acá también a la Lonomia achelonus. Acá vemos también otra fotografía como es la Lonomia. Y vemos que la Lonomia, el veneno de la Lonomia oblicua, tiene una actividad procoagulante, mientras el veneno de la Lonomia achelonus tiene una actividad procoagulante y anticoagulante, ¿no? El contacto con estas orugas del género Lonomia desencadenan pues este síndrome hemorrágico causado por el veneno, genera una intensa activación pues del sistema fibrinolítico, y lo que se observa pues en fibrinógeno en los exámenes que se solicitan se encuentran pues disminuidos, ¿no? Entonces, para que se lleguen a normalizar estos valores de fibrinógeno deben tardar alrededor de 20 días y están relacionados pues con la cantidad de veneno inoculado, ¿no? Entonces, acá se ve el rol de la calicreína en Lonomia, ¿no? Para que dé pues la injuria renal, ¿no? Lo que refiere es que hay un problema en los factores de coagulación, el 12A, cuanto a la trombina, el fibrinógeno disminuye, ¿no? En eso también la tasa de filtración también va glomerular, hay una falla, hay un aumento de fibrina, y todo esto genera también inflamación, migración de células y por ende también una obstrucción tubular, ¿no? Y en esto se da la injuria renal aguda. En el caso de las manifestaciones clínicas, luego del envenenamiento suele generar un dolor quemante en la zona de contacto asociado a cefalea, náuseas, vómitos. Van a presentar hemorragias cutáneas, mucosas, viscerales. Ocurre pues en la falla renal, se puede ver la hematuria microscópica, ¿no? Por eso tenemos que solicitar como plan de trabajo también el examen de orina y la coagulación intramuscular diseminada, ¿no? Entonces acá se ve un niño donde pues tiene problemas en cuanto a la parte de coagulación. Vemos las múltiples equimosis, gingivorragias, ¿no? Que puede tener, y la lesión costrosa donde se dio pues el inóculo, ¿no? Acá también un síndrome, la parte equimótica se ve en el miembro inferior, causado por Lonomia achelonus, ¿no? Acá también hematomas, 5 días después del contacto, hematomas en miembros inferiores, ¿no? También
podemos ver. Entonces acá una serie de casos que fueron publicadas acá en Perú de pacientes con accidentes lonómicos, en donde en el hemograma se puede evidenciar pues que los primeros días, este es de un caso de eurosismo, que al inicio este paciente tuvo cuadros de anemia y luego fue recuperando la parte de la hemoglobina. Vemos también la parte de plaquetopenia, fue recuperando el perfil de coagulación, una alteración, aumento en el INR se ve hasta 16 y luego poco a poco la baja de este INR, el fibrinógeno ausente en la gran mayoría en los primeros días de los casos, un ratito no. En el caso del dímero D, también afectado, aumentado en un inicio. En cuanto a los cuadros clínicos, el paciente puede, en este caso, presentó gingivorragia, melena, hematuria, hematomas y edema facial lingual en un inicio, y después ya al resolverse el cuadro o yendo a resolver mejoría clínica, ya se fue viendo la disminución del cuadro clínico por el cual acude el paciente, ¿no? Entonces, esas van a ser las manifestaciones clínicas comunes que se da por un accidente lonómico, ¿no? En el caso de la sintomatología, el dolor, la equimosis, el eritema, ¿no? Hematoma en esta serie de casos de 14 pacientes que también en Brasil se pudo ver, ¿no? Acá también cuáles fueron las alteraciones del envenenamiento. Esto fue un estudio en ratas, ¿no? Las transaminasas se elevaron, la hemoglobina bajó, el DHL también puede aumentar, la creatinina tiene tendencia a aumentar, ¿no? Porque hay una injuria renal en este estudio que se hizo, y en el huésped cuando se da pues en realidad el accidente, el envenenamiento, ¿no? Por esta lonomia. En el caso del diagnóstico diferencial, más se basa pues en coagulación intravascular diseminada por infecciones, toxinas, drogas, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio, traumas, pancreatitis aguda, insuficiencia hepática, complicaciones obstétricas, vasculitis, ¿no? Que puedan ser como parte de un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el tratamiento es con el suero antiolonómico, no lo tenemos,
Generalmente cuando nos prestan, la última vez que pidieron para un paciente que falleció acá en el Hospital Carrión, fue de Brasil. No vemos que la mayoría de estos sueros son hechos en el Instituto de Butantan en Brasil. Se describe también el empleo de antifibrinolíticos, ácido aminocaproico, para controlar el descenso plaquetario y estabilizar los factores de coagulación, evitando de esta manera la coagulación intravascular diseminada. Entonces, este esquema de tratamiento tenemos para el accidente lonómico. Cuando es leve, los pacientes con manifestaciones locales, sin evidencia de alteración en la coagulación o sangrado dentro de las primeras 72 horas al accidente, no necesita del suero antilonómico. En el caso de ser moderado, ya cuando hay manifestaciones locales y alteración de la coagulación con manifestaciones hemorrágicas en piel y mucosas, hay gingivorragia, equimosis, hematomas, hematurias, sin compromiso hemodinámico, hipotensión, taquicardia, shock, con o sin identificación del agente. En este escenario moderado, el tratamiento sería con 5 ampollas de suero antilonómico. En el caso grave, pacientes con alteración de coagulación con manifestaciones hemorrágicas, hematemesis, hematuria, hipermetrorragia, hemotórax, hemorragia intracraneana, con alteraciones hemodinámicas como shock y o falla orgánica, se da 10 ampollas de suero antilonómico. Entonces, ¿cómo puede identificar en la selva, por ejemplo, el el paciente que tuvo el accidente lonómico? Ellos le tienen un nombre, es Oruga, se me fue el nombre. La licenciada de metaxénicas le mostró la foto de la lonomia y él dio fe de que fue pues en realidad el que ocasionó pues todo este accidente, ¿no? Le dolía, el paciente estuvo como 3 días en casa, 4 días, llegó con fiebre, hemorragia, llegó ya, hizo trastorno, se chocó, hizo trastorno de la coagulación, injuria renal, estuvo en trauma shock. Y como se sabe, siempre uno tiene que sacar los exámenes para un síndrome febril en área de selva, y el paciente, aparte de haber tenido el accidente lonómico, tuvo fiebre amarilla, ¿no? Y el paciente al segundo día de estar en Carrión, porque ya venía de la selva en otros hospitales, falleció, ¿no? De 20 años el paciente, ¿no? Entonces, sí existen estos accidentes, ¿no? Sí se dan. El suero se consiguieron al segundo día, pero ya en realidad el paciente hizo toda la falla multiorgánica, hizo coagulación intravascular diseminada, la injuria renal, y como coinfección tuvo pues también fiebre amarilla, pues si el paciente tenía un alto porcentaje de letalidad y falleció, ¿no? Entonces, en realidad sí tenemos accidentes lonómicos y por ende tenemos que saberlos también, no solo que la notificación también no se hace muy a menudo como en el caso de otros accidentes por animales ponzoñosos, ¿no? Entonces acá también vemos en la parte de manejo el cuadro local cuando es presente en la parte leve, coagulación normal, ¿no? La parte de los exámenes de coagulación, hemorragia ausente, el tratamiento es sintomático. En el caso de moderado, el cuadro local puede estar presente o ausente, coagulación alterada, hemorragia ausente o presente en piel y mucosas y tratamiento sintomático, ¿no? Ya se da el suero antilonómico y en el caso del grave también el suero antilonómico, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en cuanto al manejo, ¿ya, chicos? Entonces, en realidad ya no me alcanzó, ya no me va a alcanzar tampoco, ya también sería otro tema más, muchos temas, colocar rabia, aunque siempre es importante pues saber el manejo de rabia. Tenemos la rabia, en realidad, la urbana, la rabia urbana y rabia silvestre, y es importante que ustedes también en algún momento la lean porque acá hay bastantes, no es que existe casos de rabia urbana notificadas aquí en Junín, sino que hay bastantes mordeduras por perros cánidos y a veces los perros no tienen dueño, entonces
muerden a las personas y nosotros, de acuerdo al lugar de mordedura, de acuerdo al grado de la mordedura y el animal desconocido, se le indica de todas maneras la vacunación post-exposición antirrábica, ¿no? Y de paso, como ya saben, en todos los accidentes, cuando hay mordeduras, siempre hay riesgo de sobreinfecciones bacterianas y por ende es importante que se le dé su antibiótico y notificar en realidad estas mordeduras al establecimiento de salud donde vayan, ¿no? Entonces, no es que no tengamos rabia, sí tenemos. Ahora los últimos casos dos casitos fueron notificados en Amazonas, porque siempre la notificación de casos ha sido en la parte de Arequipa, Puno, en la parte sur del país. Pero en realidad, como les digo, ya no me alcanzó tiempo más en realidad son tantas clases y bueno, terminé con estos accidentes, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Doctora, falta también hidatidosis de la clase pasada que no terminamos. Ay, verdad, me hubieran avisado, me olvidé. Que como al otro grupo les dije, me quedé en hidatidosis, ¿no? Ay, me explayé ahí. Sino que hoy día domingo para mí no. A ver, un ratito, chicos. Hidatidosis nomás era, ¿no? Sí, doctora.